Entonces le cuento más o menos de qué va la cosa. Esto se llama Aún no sé, porque este espacio nace de mi curiosidad como actor en aras de nutrir mi formación. Y entonces este espacio es para escuchar a los invitados, que en principio son actores, pero la idea es que con el tiempo, digamos, se expanda a otras áreas, pero finalmente es escuchar a nuestros invitados y aprender de ellos, de eso se trata. Convertir Ok. lo que pase aquí en un insumo pues para la formación mía inicialmente, pero ojalá para la de mucha gente. Y por otro lado se hace desde las gradas porque la idea es como tener la tranquilidad que uno tiene como espectador, donde no hay responsabilidad de nada, sino de llegar y sentarse y espectar. Y pues siento que eso lo libera a uno como de presiones a veces de querer sonar de una forma o de otra, sino lo tranquiliza y eso es Qué básicamente, aún chévere. no sé, Yo tengo, ya ellos se dieron cuenta, yo hablo mucho. Tú divino. también. No, lo que pasa es que si no me paran, Vamos a diseñar. entonces, no, digo, para que no tengas ningún prejuicio, ninguna vaina de que si tú ves que me voy saliendo del tema o que es esto tranquilo, con toda tranquilidad, me toca como a los borregos, atajarlos porque yo, y sobre todo hablando de cosas como el teatro, la actuación, a mí se me va el tiempo, que no, o sea, Divino. tengo tantas cosas de qué hablar que si no me ponen No. freno, yo sigo. Bueno, vamos a hacer una convención. Cuando yo levante, mentira, no, Víctor, yo hago la tarea y estoy en la jugada, pero No aquí, digo porque a veces la gente por no interrumpirlo a uno lo deja y uno habla y habla y se le olvida a uno que está en una entrevista. pero gracias por la salvedad y yo le hago otra. Esto, más que una entrevista, y no, pues, no, Víctor, no es esto, es una charla. Entonces, en esa medida, para nosotros, por lo que queremos de acá, es muy interesante escucharlo y pues nada, no, Ok. dejemos que ande la cosa y ya veremos. Antes de empezar, quiero darles las gracias por estar acá. Esto es muy valioso para nosotros porque pues es un proyecto que, como su nombre lo dice, aún no sabemos muchas cosas que queremos saber y es un insumo tremendo tener personas que hacen parte no solo de este oficio, de este medio, sino de la historia, de sus inicios o sea, que hacen parte fundamental de la historia y están activos. Entonces esto es muy valioso para nosotros. Y aquí también la idea es no necesariamente volver esto ni una masterclass, ni tampoco un programa de chismes, pero podemos hablar de la vida, de lo que pasa en la cotidianidad, pero también podemos hablar de cosas técnicas, en fin, de lo que sea. Mm, De antemano también te agradezco la invitación. Ay, gracias, Víctor. ¿Quién es Víctor Hugo Morán? Víctor Hugo Morán es un hombre corriente que algún día se encontró con el teatro, se encontró con el arte, sin saber lo que era eso. Ajá. Eh, y se enamoró, como se enamora uno de tantas cosas, y me casé. Me casé con, sobre todo con la actuación, y ahí sigo fiel y firme. Ok. Pero Víctor Hugo Morán también estudió en la Universidad Nacional. Es que es una historia muy curiosa. Eh, Cuando yo estaba terminando el bachillerato, se acostumbraba, no sé ahora, y estoy hablando de muchos años atrás, bueno, hacer un anuario en el colegio y donde se dice qué van a ser los nuevos bachilleres que van a estudiar, en fin. Entonces nos preguntaron, y yo en ese momento, yo en ese tiempo, pues no era grado 11 como ahora, sino era sexto bachillerato, 5 de primaria y 6 de bachillerato. Bueno, qué va a estudiar? Yo en ese momento no sabía porque mi meta era terminar el bachillerato y no había pensado después de eso, entre otras razones, porque pues la universidad era costosa. Sí, yo no continué. La universidad era costosa y no sabía si tenía la posibilidad de... Bueno, finalmente yo dije, en el colegio me encantaba mucho el laboratorio de química porque allá el profesor, primero no nos dejaban tocar nada, y el profesor era como una especie de mago que mezclaba sustancias, aparecían colores, humos y cosas así, y a mí eso me parecía mágico. Y yo dije, yo quiero estudiar química. Se me ocurrió así, pues,
Porque no lo dejaban tocar las cosas. Sí, y entonces me imaginé, como profesional, me imaginé con una bata blanca en un laboratorio haciendo mezclas pues magia. Entonces me dijeron, pero ¿qué química? ¿Pero qué es ser química farmacéutica, ingeniería química? Yo no tenía ni idea. Y entonces me sonó ingeniería, me sonó como más caché. Dije, no, ingeniería química. Y me metí en la cabeza yo mismo que quería estudiar ingeniería química. Ya después averigüé y ya me fui. En esa época no existía un ELICFES ni nada, sino que cada facultad hacía sus exámenes de admisión y como por cuestiones de mis recursos o los pocos recursos de la familia, tenía que estudiar en una universidad como la Nacional, que era una universidad pública donde se pagaba, creo que todavía es así, no sé, de acuerdo a la declaración de renta, en fin. Me presenté a la facultad de Ingeniería Química. Éramos como unos 700 aspirantes para un cupo de 100. Me cabe la satisfacción de que yo quedé como de 115, pero igual no alcancé a entrar, ¿no? Como en las listas de espera de los aeropuertos me dijeron, si no se matriculan 15, pues usted tiene opción de entrar. Y efectivamente sí no se matricularon, pero llegaron como hasta 110, 112. Total, nunca logré. Un amigo, mi papá, que trabajaba pues era decano, no sé qué, había un instituto que era de ciencias naturales. Entonces dijo, pues con ese puntaje podemos recibirlo en el Instituto de Ciencias Naturales, que haga un año, en ese tiempo era más anual que semestral, que haga un año ya con más preparación, se meta pues vuelva a presentarse ya con más bases a la ingeniería. Y yo así lo hice porque no quería quedarme por fuera, no, pues, sin estudio ni nada. Pero dio la casualidad que en ese instituto una de las materias, como la matemática, digamos, era biología, donde era un laboratorio, donde ahí con microscopio estudiábamos pues, los protozoarios y todas estas cosas de bata blanca, todo lo que yo aspiraba. Pues eso soñaba. Ahí como que se me cumplió un poco el sueño, pero me despertó una inquietud muy grande, otra, y es que ahí comencé a entender. Como una escuela de teatro en la Casa del Teatro Nacional y esos ruidos son incidentales porque están en una muestra al lado. Hago una aclaración. Estamos en el medio. Estamos en el medio. Entonces, al ver todo este microcosmos, y yo ya pues tenía una noción obviamente del macrocosmos, yo soy una persona que aún a esta altura de mi vida sigo creyendo, no es una cosa científica, pero es como que para mí el sistema solar, nuestro sistema solar, es como un átomo. O sea, yo tengo metido en la cabeza, o sea, es como, no, bueno, me sorprendía pensar en lo macro, el universo ese infinito que no alcanzamos a imaginar, pero otro universo micro que tampoco alcanzamos a imaginar. Entonces eso me despertó una curiosidad muy grande y unos interrogantes muy grandes acerca de la existencia de todas esas cosas. Por ese tiempo estaba de moda mucho el nihilismo, el nadaísmo aquí en Colombia y tal. Y entonces eso me motivó ya más en serio a estudiar filosofía. Okay. O sea, ahí entendí que lo mío inicial de la ingeniería química y todo eso era como un poco de desorientación, no tenía muy claro. Ya la filosofía sí ya fue algo como un poco más, más en serio, porque yo sí tenía una cantidad de inquietudes. ¿Existenciales? Y yo pensaba, dije, pues la filosofía me va a aclarar eso. Okay. No quise decir nada en mi casa porque temía que me fueran a cuestionar y cómo así, por qué y tal. Sin embargo, yo por mi cuenta, como ya estaba familiarizado con la universidad y todo, yo presenté mis exámenes a la Facultad de Filosofía y Letras, Sí. y obtuve el cupo. Vale decir que pues había menos aspirantes a estudiar filosofía que ingeniería química, porque la filosofía pues no era algo rentable o una profesión. De hecho, me preguntan, pues, filósofo, ¿usted qué va a hacer en la vida? O sea, ¿de qué va a vivir? Sí.
En el colegio yo ya había tenido mis inquietudes teatrales, de participar en eventos, en las fiestas del Día de la Patria, de la Madre, me encantaba recitar. Bueno, esa es otra historia que no la cuento ahorita porque será muy larga, pero el hecho es que yo ya tenía mi vocación o mi gusto más que vocación por el arte, por la actuación concretamente. Estudiando filosofía me reencontré con el teatro, con la cultura griega y toda esta cosa de los griegos. Y para mí fue un poco sorprendente en pensar o entender que el teatro no era simplemente un juego como le veía en el colegio, no era un juego escolar, sino que era algo más serio y que gracias al teatro conocíamos a través de las obras de estas clásicas griegas, de las tragedias y esto, mucho de la cultura, de la cultura occidental. Pues entonces ya empecé a ver el teatro como algo serio. Y a raíz de una enfermedad que tuve, un cálculo renal, una cirugía muy complicada, estuve en coma, en fin, tal, y yo ya tuve mucho tiempo de pensar, dije, si salgo vivo de esta, lo mío es el teatro. ¿Eso fue a qué edad? 21 años tenía. ¿Y fue lo del cálculo renal? Sí. Y ahí me decidí. Yo estaba, el filosofía eran 4 años, yo estaba haciendo tercero. ¿Pero qué hora salió del colegio? ¿Y qué edad? De 17. Ya. Y ya en ese momento, pues ya dije nada. Llueva o truene, voy a hacer teatro. Y dejé la universidad y dejé todo y me metí al teatro con muchas aventuras, por supuesto. En ese tiempo los actores no gozábamos del prestigio que tienen hoy en día, al contrario, nos veían como locos, marihuaneros. Que sea, también. Sí, bueno, en todo caso éramos sí, como una parte desechable de la sociedad. Se respetaban a los actores famosos, ¿no? De Hollywood y de cine, pero pues uno de teatrero, eso lo veían como un vago, hippie. Eso. Yo inclusive peleé con una novia porque me decía, tú no quieres hacer nada, ¿por qué no dejaste la universidad? Tú quieres andar con un poco de vagos, marihuaneros, eso no. Y entonces, pero yo realmente ya estaba decidido, ya amé el teatro. Y llevo muchos años y nunca me arrepentí. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entonces fíjate cómo de una cosa uno va pasando a otra, pero ahí ya fue una cosa de verdad. Ahí sí ya puedo decirlo, ya, eso sí ya fue vocación. Ahí sí ya me entregué de lleno y desde entonces yo vivo entregado y aún hoy en día yo sigo y digamos, no se me quita la cabeza que yo quisiera vivir muchos años porque siempre tengo muchas cosas por hacer. Y entre esas cosas que tiene por hacer, en este momento, ¿cuál se le viene a la cabeza o cuáles? No, es decir, en lo mismo, en la actuación, pero yo, digamos, aunque sí he tenido la suerte, la fortuna de hacer algunos personajes de mucha recordación, como Don Chinche, Dejémonos de Vainas, Enredámonos esta historia, hice de General Santander, digamos cosas que han dejado satisfacción, aparte de otras cosas de ficción y cosas. Pero yo siento que uno va como, y lo digo sin pedantería, pero uno va como aprendiendo, va madurando, va entendiendo cada vez más este tema de la actuación, no con la vanidad de que voy a ganar mucho dinero, que voy a ser famoso, no, es que la actuación tiene un encanto muy particular y es que tú puedes vivir muchas vidas en una, ¿sí? Entonces, eso es algo que es difícil de explicar en pocas palabras, pero que a mí me apasiona. Entonces yo digo, yo quisiera todavía vivir más vidas, o sea, hacer más cosas y sobre todo una cosa lamentable pero real y es que pues del teatro no se puede vivir. Y la televisión hoy en día y cada vez más pues es más comercial, es una industria donde uno tiene que someterse a muchas cosas, que los castings, que uno no escoge sus personajes, los puede rechazar, que no es fácil porque cada vez le dan uno menos opciones y si le dan una y la rechaza, pues se jode. Entonces, uno no puede escoger sus personajes y lo encasillan mucho. Entonces la gente dirá, y yo mismo lo digo,
no me gusta decirlo muy duro porque no le quiero dar claves a la gente, pero es que lo encasilla, entonces se hace siempre lo mismo, el mismo tipo, el abogado, el cura, se vuelven como unos clichés, ¿no? Y yo quisiera hacer otras cosas, pero no me dan oportunidad, no, pues digo no me la dan porque yo no las puedo hacer solo. La actuación, aunque es una cosa individual, pues es una cosa que se hace en equipo. Entonces, y más la televisión o el cine son cosas, lo sabemos, muy costosas, que yo no tengo empresa ni, sí, tengo una empresa ahí formal, pero no tengo los recursos como, o sea, nunca lo he visto como un negocio, sino como una vocación artística. Claro, uno se va como bajando la nube y dice, no, pues tampoco es, no hay que ser tan romántico, pero en el fondo uno sigue siendo un romántico y yo todavía sigo con la idea de hacer de la actuación un arte, ¿sí? Pero no quiero lavarme las manos, pero las opciones cada vez son menos y me duele un poco sentir que no puedo hacer algo que de verdad retos que uno dijera, hombre, es que se puede uno consagrar, no, todo es como tan fugaz hoy en día, todo es tan rápido, entonces uno realmente lo hace es porque necesita sobrevivir y porque sí, yo siento un placer, a mí me encanta grabar, me encanta hacer cosas, actuar, me fascina, me siento feliz, me siento vivo, ¿no? Pero nunca lo he visto como un negocio, pero pues de algo hay que vivir. Total. Usted ahorita me corrige, pero creo que estoy bien. Habló del nadaísmo, ¿no? Cuando estamos hablando de la época universitaria, del nihilismo, el nadaísmo, ¿no? Sí, sí, Le tocó oír usted el nadaísmo en Colombia. sí. Yo cuando estaba en la escuela estudiamos algunos autores que pertenecían como a esa corriente, pero al final todo se queda en anécdota porque pues uno tiene lo que está en los libros y lo que está en los libros pues es una pequeña parte de lo que sucede, la mayoría de veces. ¿Cómo, cómo fue vivir esa vaina? ¿Cómo fue estar en ese movimiento o estudiarlo, conocerlo en caliente? Sí, bueno, yo realmente, digamos, no pertenecí como tal a ese. Lo que pasa es que era como estaba como de moda Gonzalo Arango y todo este movimiento nadaísta que hubo en Colombia que fue muy interesante, sobre todo fue más una cosa, un movimiento literario, pero que estaba inspirado en esa cosa nihilista, es decir, y además ocurre una cosa, que nosotros, no sé si eso es latino o es todo el mundo, nos enamoramos de las palabras y nos enamoramos de ciertas cosas que nos parecen novedosas, ¿no? Entonces, en ese tiempo cuestionábamos todo, tanto que en la facultad nosotros nos pasábamos horas y horas hablando sobre si el mundo era real o virtual. Por ejemplo, cosa que hoy en día pues creo que está un poco más clara, pero que también sigue la misma duda porque uno dice, bueno, finalmente a medida que las comunicaciones van avanzando, que hay más, digamos, más formas o más fáciles de comunicarse, uno se va aislando y llega un momento en que uno finalmente no sabe qué es, pues hay tanta virtualidad, digamos, que uno va como despegándose de la realidad, uno dice, bueno, finalmente pasamos metidos en una pantalla, en un televisor, en un computador, en un celular, vivimos de las pantallas y todo eso es virtual. Pero es un ¿Sí? poco premonitorio las inquietudes que los encerraban en esos salones de los que está hablando, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que en ese momento no lo sabíamos, pero sí, claro, había una serie de inquietudes. Y yo llegué a un momento en que yo desistí, ¿no? Como ahora estoy desistiendo de otras cosas, de no matarme la cabeza pensando, porque como te decía hace un momento, yo pensaba que a través de eso iba a encontrar la verdad, la realidad, la vaina. Y de pronto, hoy en día soy un convencido de que no hay una verdad. O sea, hay muchas verdades, no hay una verdad absoluta. Yo he leído mucho, no es que me las quiera dar de intelectual ni de sabio, nada de esto, pero he leído mucho, me he inquietado mucho, y ahí sí, como decía Sócrates, solo sé que nada sé, o sea, lo que uno adquiere cada vez más es ver que el mundo es una cosa tan inmensamente grande y que no, el ser humano no estamos en capacidad de entenderlo, ¿no? Hay una cosa con eso y es que la gente cuando uno le habla de ignorancia, perdón que lo interrumpa, la gente normalmente la ignorancia siempre tiene una connotación negativa.
Creo que hay una mala relación que culturalmente nos han heredado durante muchas generaciones con el tema de la ignorancia. Y yo creo que la ignorancia, dicho en un mal contexto, en una discusión acalorada, etcétera, pues claro, sí es una vaina despectiva, pero realmente la ignorancia, vista como algo, como una característica, sin ningún tipo de connotación, ni positiva ni negativa, es una característica que todos los seres humanos tenemos, y en la medida en que la entendamos, vamos a estar mucho más abiertos a recibir. Porque pasa que creemos que ya entonces tenemos un par de ideas y entonces por eso ya Ya me sabemos las sé mucho. todas. Y no, o sea, ser ignorante no, es que, digo, no por defender el nombre del podcast, pero es que aún no sé, tiene que ver con que entre más consciente soy de lo que medianamente conozco, mucho más consciente soy de lo que desconozco, y eso no está mal. Al contrario, está muy bien no ser consciente de que este mundo está para uno, pucha, aprender, y no me refiero solamente a la academia y a estas cosas acartonadas, no, me refiero a la vida, a conocer las culturas, a entender la sabiduría popular, a todo. Te entiendo perfectamente. Hay un culto por la edad. Creo que se llama edadismo. Esa es la vaina que, ¿a qué me refiero? Siempre todo lo nuevo, todo lo joven parece que deslumbra, que no sé qué, y no se valora la experiencia. Yo digo que uno envejece físicamente, el cuerpo como un proceso natural se envejece, se deteriora, es normal, es un aparato que se va deteriorando. La mente no, y salvo que tengas una enfermedad mental, ¿sí? La mente es como una memoria de computador, un equipo de esos que va almacenando información. A medida que más información tienes, a medida que más conocimiento tienes, te das cuenta de lo mucho que ignoras. Exacto. Entonces entiendo lo que tú dices. O sea, a medida que uno más sabe, más entiende que le falta mucho por aprender. Y estoy de acuerdo contigo, la ignorancia la usamos de una manera despectiva, pero la verdad es que somos ignorantes. O sea, es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Absolutamente. Y otra cosa curiosa, esto ya es como una apreciación muy personal, la gente se aferra a lo poco que sabe para dárselas de sabio, que fue lo que nos pasaba muchas veces en la facultad y estas cosas, y que le pasa a uno, no quiero ser pues agresivo, pero es lo que le pasa a uno en la juventud, ¿no? Claro. Uno aprende 2 pendejadas y ya con eso se cree que se las sabe todas, y ya, no, estos viejitos decrépitos no saben nada. No sea tonto, lo que pasa es que saben más que usted y ya saben que usted no sabe. Bueno, esa es una vaina muy humana, pero la verdad es esa, ¿no? O sea, y como no quiero presumir ni una cosa ni otra. Pues son cosas que uno ha vivido, tiene que vivir, uno tiene que vivir su juventud, tiene que vivir su vida, ¿no? Pero de verdad lo digo, y lo digo en serio y sin pedantería, lo que a uno le enseña la vida es lo poco que sabe de la vida, del mundo, ¿no? Y eso lo hace a uno, por una parte, yo creo más modesto, ¿no? Pues ya no deja de presumir, ¿qué tal? Pues no. Y por otro lado, también se vuelve uno menos competitivo y menos... Hombre, no, me conformo con lo que sé. Yo lo comparo un poco para estar como un poco en la tónica actual con el tema de las aplicaciones y los programas de computación y estas cosas que siguen avanzando de una manera vertiginosa. Al principio uno cree, o yo pensaba también como muchos, que yo podría aprender a manejar muchas aplicaciones o más bien muchos programas, hasta que me di cuenta que no era necesario. O sea, manejo 2 o 3 programas que son los que me resultan útiles, son los que puedo usar como herramienta para mis cosas, ¿no? Y ahí me planté, digamos. No me resisto a aprender, no me resisto a avanzar, pero tampoco me mato porque digo, no necesito saber de esas cosas, me conformo con esto. Entonces creo que la vida es un poco así, ¿no? Hay un momento en que uno ya dice, bueno, pero ¿por qué tengo que sabérmelas todas? No, con estas me basta y sobra, y más bien dedicarse a eso, ¿no? Usufructuarlo. Usarlo, son herramientas para usar,
pero no necesita ser uno una enciclopedia, no necesita ser uno, no, hombre, eso. Una Luis Ángel Arango andante. Y eso hace que uno en el fondo se vuelva modesto, ¿no? Hombre, yo sé de esa cosa. Ahora, que me resulta suficiente, ok, con eso puedo vivir bien, con eso me puedo defender, ¿no? La gente le tiene mucho, por ejemplo, a mí me han explicado infinidad de veces y no lo entiendo y ya desistí, ya no me voy a preocupar, sobre el tema de la física cuántica y la cuántica y la cuántica. Por ahí algunas cositas que medio he logrado entender, pero para mí eso es... Otro universo. No, y yo no me mato la cabeza pensando en eso, ¿no? Ya me quedé ahí, como dicen, en la física. Y otra cosa que la gente le tiene mucho temor actualmente es a la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial, y se especula, y aparte la gente también le gusta como un poco no sé cómo se llamará eso, como un cierto terrorismo, El ¿no? drama. El drama, entonces la inteligencia nos va a manejar. Seguramente puede llegar a eso, pero el día que llegue la humanidad ya estará hecha. Y creo que lo más peligroso no es que la inteligencia nos domine, sino que nosotros mismos, como ser humano, nos estamos dejando dominar por los aparatos. Nos relegamos. O sea, o sea, yo antes me sabía algunos teléfonos, ¿no? Números de teléfono. Claro. Uno tenía que aprendérselos. A veces usaba una agenda ahí que anotaba. Tal. Hoy en día, como los teléfonos hacen de todo, sirven hasta para llamar. Entonces uno ya no se preocupa. Yo creo que me sé 2 o 3 teléfonos, si mucho. Y eso que por el Nequi. Sí. Pero no me sé, no, sumar cosas. Uno antes hacía el ejercicio mental de sumar. Hoy en día la gente no calcula. Las direcciones. Las direcciones, sí, todas estas aplicaciones sí, lo mismo. Entonces ahí que no sé, el GPS, el WhatsApp, lo que sea, perdón, el GPS, el Waze, la vaina. GPS. Entonces me llama la atención, por ejemplo, los conductores de taxis, de servicio público, todos usan eso, ya no saben, ya no conocen Bogotá, por ejemplo, yo que vivo aquí, ¿no? Si no tienen la aplicación, no saben por dónde ir. Hagamos una comparación que está tocando un tema que me parece el carajo y es el siguiente. Claro, es muy distinto, pero son dos universos que yo creo que nos puede pasar algo que vale la pena intentar. Los conductores de antes se aprendían los caminos, las rutas y sabían solucionar y sortear cómo llegar a un lado o a otro porque conocían la ciudad. Ahora resulta que existe el Waze o cualquier aplicación que ayude a encontrar rutas, que esas aplicaciones sabemos que funcionan. Se actualizan con el número de usuarios que las están usando y eso hace que sepamos en qué va o sea, qué posibilidades hay de que por esta ruta me vaya mejor, por esta mejor o por la otra. Entonces, claro, es más fácil ahorita creer en eso o no creer. A mí me ha pasado que aquí es a donde voy. Seguimos en una escuela de teatro, sonido incidental. Le hago la aclaración a quienes estén viendo esto. Y entonces me ha pasado que, como pertenezco más a esta generación que a la de antes, es una analogía, ¿no? Uh-huh. Cuando me subo a un taxi y el señor no le hace caso al Waze, digo, ay, pero pues, si este man ve desde arriba. A usted le pasa cuando está actuando que a veces los actores jóvenes confían en esos, no en la tecnología necesariamente, pero en esa información que tienen que les hace creer que las rutas que ellos conocen son las que son y desconocen la experiencia de quien conoce la ciudad como usted conoce el oficio. Sí, o sea, yo creo eso, güey, y es que, bueno, es que ahí entramos en otro tema que es apasionante y es complejo, ¿no? El tema de la actuación, o sea, y lo mismo pasa en otras profesiones o actividades. Lo que pasa es que yo hablo de la actuación porque es lo que más he vivido, lo que más he experimentado, ¿no? A mí me llama mucho la atención el tema de las técnicas. Uh-huh. Entonces hay muchas técnicas y aparecen nuevas y hay como una persistencia, yo diría casi que una obsesión por volver del arte una ciencia. Okay. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, quieren encontrar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Como si fuera una fórmula matemática, 2 más 2 son 4. Y resulta que no.
En mi opinión no es así, es todo lo contrario. O sea, la fórmula es que no hay fórmulas. ¿Sí? Claro. Yo tengo pues sí, yo también tengo mi fórmula, que no es una fórmula, digamos, no lo digo como una fórmula, sino una técnica. Usted lo dice, es la suya. Sí, que es lo que yo decía un poco con las aplicaciones, hombre, yo aprendo a manera esta y esta me funciona. Pero es que lo que a mí me sorprende es que la gente, sobre todo la gente con menos experiencia, siempre están buscando el maestro, el que les da la clave para, como si fuera a preparar Una receta. una receta de comida, ¿no? Entonces, mire, es así, y mucha gente se aprovecha de eso y se cometen muchas falacias, muchas especulaciones y se hacen cursos y talleres y la gente se obsesiona con eso. Con nombres exóticos, además, para tramar. Con nombres, y se enamora y tal. Y no, podría citar muchos ejemplos, no voy a extenderme con eso, pero digo, bueno, pero realmente ¿qué aprendieron o qué cambió después de ese taller, de ese curso? No. Para mí la gran aliada, y eso no lo digo como una fórmula, pero sí como una técnica, como una manera de enfrentar el trabajo, que a mí desde la época que te contaba que me inicié en este oficio, me ha obsesionado siempre, es ¿qué pasa realmente? ¿Qué es actuar? ¿Qué es actuar? ¿No? Es fingir, es vestuario, es maquillaje. Mucha gente cree que actuar es maquillaje. No, el vestuario, un vestuario, un maquillaje. ¿No? Eso no es, ¿no? Entonces, no voy ahora, como tú dices, a hacer una clase, pero sí hay cosas que sí me gustaría puntualizar un poco. Y es que para mí la gran aliada de la actuación es la psicología, que por otra parte no es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia que también está en permanente evolución y quizá eso es un poco el encanto del arte, que no hay una cosa fija como la matemática, ¿no? Una gran subjetividad alrededor de esos temas. Sí, entonces, ¿por qué digo la psicología? Porque hablando de actuaciones, vale decir normales. ¿A qué me refiero? Representar. ¿Qué es lo que a un ser humano lo motiva o lo mueve a hacer algo? Actuar es realizar acciones. ¿Qué lo mueve a uno? Las emociones, los sentimientos. Entonces, eso es algo que la psicología de alguna manera ha estado estudiando. Es decir, ¿por qué la gente siente miedo? ¿Por qué la gente siente alegría, odio, amor? En fin, esos sentimientos, esas emociones, esa es la materia prima del actor. El texto, el vestuario, el maquillaje son complementos. Pero yo digo, lo que uno actúa, uno no actúa textos ni actúa vestuario, uno actúa emociones, ¿sí? Y uno puede, si es un buen actor o si por lo menos se aproxima, es tratar de vivir, ¿no? Eso que el personaje propone o le sucede, ¿no? Entonces, a partir de su experiencia. Eso lo explicó en su momento Stanislavski. Y a mí me llama la atención que mucha gente dice, Stanislavski, no, eso es obsoleto, eso ya pasó de moda, es que ahora esto... Entonces digo, eso es como que uno desconociera el abecedario. Yo no estoy diciendo que Stanislavski sea pues, lo último, no. Pero sentó unas bases que para mí son, valga la redundancia, básicas, ¿no? Entonces, si tú eres músico, por ejemplo, hay una escala musical, no sé, sí, la escala, ¿no? Do, re, mi, fa, sol. Puedes hacer la música que te dé la gana, pero siempre esas notas van a estar ahí. El ABC. El ABC. ¿Sí? ¿Se acuerda? Cuando ¿Sí? subió. El ABC. Ajá. Ahí está la base. Que eso después, claro, mira, a propósito de abecedario, ABC. Tenemos un abecedario, un alfabeto, como se dice. Esas letras representan sonidos. El combinar esos sonidos o esas letras producen sonidos que son, llamamos sílabas, esas sílabas producen palabras, las palabras producen frases y las frases, si se elaboran mucho tal, se vuelven literatura.
Entonces es literatura y no todo el mundo es literato, pero no, escribir no significa ser literato, pero es la base, la herramienta, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que en esto es lo mismo. No es que uno se puede quedar solo con el alfabeto o solo con el pentagrama, no, pero ahí está de la base para construir a partir de ahí armonías o palabras o literatura, música, está ahí. Y lo mismo con la actuación, o sea, hay emociones que no es una única y como digo yo a veces cuando hago talleres o cosas, acción no significa movimiento, porque esa es otra cosa, es que por eso a mí me gusta hablar más de conceptos que de definiciones. Definir es muy complicado. Muy atrevido también. Y sí, o sea, ponerle límites a las cosas es casi que imposible, pero sí conceptos, o sea, cuando yo digo actuar, ¿qué significa para la otra persona o los demás actuar? ¿Qué significa emoción? ¿Qué significa sentimiento? Porque es que hay muchas cosas, ¿no? Por citar una cosa que me llama la atención, nosotros en español tenemos el verbo ser o estar, pues dos verbos que en otras lenguas es uno solo, Sí. to be or not to be. Entonces, resulta que para nosotros hay dos cosas diferentes, o sea, que en otros idiomas es uno solo, para nosotros es dos. Una cosa es ser Y otra es estar. y otra cosa es estar. Por ejemplo, yo puedo decir yo soy calvo, ¿sí? O soy, bueno, no sé, Soy Víctor. gordo. Ese es un estado, digamos, como que permanece, ¿no? Pero me acuerdo en este momento un primo que decía, yo no soy pobre, estoy pobre. O sea, porque eso puede cambiar, ¿sí? Hoy estás pobre, pero mañana puedes estar rico. Hay una Y al impermanencia. revés, Sí, sí, sí. estás rico y mañana vas a estar pobre. O sea, porque son estados, digamos, transitorios, ¿sí? Una cosa es estar cojo, porque estás lesionado, y otra cosa es ser cojo, ya porque es un estado permanente. Bueno, entonces, ¿por qué hablo de estas cosas? Dirá, no, porque es que en la actuación es así, hay unas cosas muy relativas, y entonces una emoción puede ser una emoción, bueno, de hecho una emoción es algo transitorio, ¿sí? El sentimiento es algo que permanece más. No pretendo hacer una definición, pero es como yo lo entiendo. O sea, el sentimiento es algo, uno se enamora, como me enamoré yo de la actuación, y eso permanece en el tiempo. La emoción es en un momento que siento rabia, pero se me pasa. O alegría y también se me pasa. Entonces, son como... Pero esas son las herramientas o la materia prima que a uno como actor le sirven, ¿no? Pero incluso el sentimiento también muta. Así en Claro. el tiempo se sostenga. No es el mismo No, claro. sentimiento, no es el mismo sentimiento suyo por la actuación hace 30 años que hoy. No, porque es que el mundo es dinámico. El mundo no es estático, es dinámico y eso hay que entenderlo también. O sea, vamos, Andando. vamos flotando, no sé, o como sea, pero El mundo, estamos siendo. dice nuestro hermano Lebrón, el mundo no para de dar vueltas. Y si para, tú te caes. Claro, y eso es real. No solamente es un símbolo, es una realidad. El mundo es dinámico. Los planetas, la Tierra, todo se está moviendo permanentemente. A veces inclusive a velocidades que aún no percibe, no está consciente de esa vaina, ¿no? Cuando usted hace talleres, ahorita hablaba de los talleres, y perdón si le interrumpí, No. pero si quiere complementar, está perfecto. Lo que hoy, para que no se me pase, es que usted hablaba de los talleres. Yo veo lo cauto que es usted para hablar de temas que tienen que ver con este oficio. Y es una cosa que a mí me parece muy, muy valiosa, no por adularlo ni mucho menos, sino porque me deja claro una cosa que afortunadamente cada vez entiendo mejor, y es que las personas, sin importar su gran experiencia, cuando son, digamos, personas que van conscientes, van generosas, van como conectadas con lo que realmente es la vida, o como lo que yo creo que es realmente la vida, porque también eso es muy atrevido, son muy modestas, pero no hay falsas modestias, sino modestas de esto es lo que yo creo, esto es lo que en mi camino yo he recogido y lo que yo a través o a partir de ahí yo puedo decir. Y me pasa con buenos amigos, con gente
grande con la que comparto esa, no esa resistencia, sino como esa prudencia con las verdades absolutas, con jurar que así son las vainas. Entonces, como ver ese rasgo en usted, de esa vaina cauta, respetuosa, pero también su posición, me genera mucha curiosidad. ¿Usted qué hace en los talleres o en los cursos que dicta? ¿Cómo los aborda? ¿Qué le parece a usted que vale la pena enseñarle a las personas que quieren aprender del oficio y cómo lo enseña? Sí, bueno, hay varias cositas que tengo ya como habituales. La primera, algo que mencionaba, y es, empecemos por conceptos, ¿no? O sea, vamos a hablar de tal cosa, y no solamente con talleres de actuación, porque en alguna época de mi vida también fui profesor de español y literatura y esas cosas, ¿no? Que me encanta. A mí me encanta la pedagogía. Yo digo que si no hubiera sido actor, hubiera sido pedagogo. Okay. De hecho, me gusta la pedagogía. Y yo siempre con los alumnos que he tenido eventualmente, les digo, bueno, empecemos por aclarar qué es lo que vamos a estudiar, ¿sí? Porque es que las palabras, español, una vez, no sé si hay espacio para contar una breve anécdota. Lo que quiera. Con unas alumnas de español. Entonces yo les decía, bueno, vamos a estudiar español. ¿Para qué estudiamos español? Ah, bueno, entonces empezaron cada una a dar su... Pero esa vaina como comprometida, ¿no? Como tengo que dar bien con el profe, ¿no? La respuesta políticamente Pues, correcta. sí, porque el español es la lengua más linda del mundo. Ah, y el alemán, el italiano, el inglés, ¿todos son feas o qué? No, pero pues es que Hay una cosa conservante, sí. porque es nuestra lengua y es porque no sé qué. ¿Y qué tiene que ver que sea nuestra? Bueno, yo hablando vulgarmente, yo les mamé gallo un rato así. Pinchando globos, Sí, Víctor. claro. Entonces dije, bueno, no, mire, es muy sencillo. Es que el español es nuestra lengua, no es porque sea la más bonita, es porque es la que más o menos conocemos, es con la que nos expresamos, ¿sí? Si fuéramos italianos, alemanes, rusos, gringos, lo que sea, pues estaríamos estudiando otra lengua, ¿no? Pero es nuestra lengua materna, o sea, nuestra lengua madre. Que nos tocó. Entonces, pero ¿cuál es la importancia es decir que somos cultos? No, es una herramienta, y volvemos al tema de las herramientas. Es una herramienta que entre mejor la utilicemos, entre más recursos tengamos, mejor vamos a poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. O sea, nos va a ayudar a comunicarnos mejor. Y eso para mí es en esencia el estudio de cualquier lengua, o sea, es de cualquier lenguaje, es comunicarse, ¿sí? Entonces, algo semejante me pasa con la actuación, ¿no? Es decir, ustedes, los potenciales o eventuales alumnos que están tomando un taller, un curso, en fin, ¿qué esperan de esto? ¿Actuar mejor? ¿Entenderla? Ah, bueno. Entonces, en ese sentido yo les puedo aportar algunas experiencias, algunas cosas que yo ya he conocido, he probado y confío en eso. Entonces lo que hago es simplemente comunicarles esas experiencias. Ustedes ya verán, escogen si les sirve o no les sirve, pero ya de ahí en adelante ustedes verán cómo lo utilizan. O sea, yo les enseño la herramienta y les enseño a manejarla. Ya la utilización depende de ustedes, ¿sí? Claro. O sea, yo no soy el dueño de la verdad. Yo simplemente tengo un martillo y un serrucho. Usted mire a ver, yo se los entrego. Con esto se puede hacer esto, con esto lo otro, pero usted usted sabrá cómo lo usa. Claro. Si se machuca o eso ya es problema suyo, ¿no? Entonces, pues, es una metáfora obviamente, pero es un poco eso, ¿no? Y no pretender, como pretende mucha gente, y especialmente maestros, de todas las, no solamente en arte, en todo, ¿no? Que tienen esa soberbia de que saben de todo y el alumno es un pobre ignorante, ¿no? Y digo, no, pues usted tiene una potencial, una capacidad. Yo simplemente lo que hago es
compartirle una experiencia para que usted la utilice y para que usted si es posible, se beneficie de eso. Pero nunca es la verdad absoluta. De hecho, hay una cosa muy chévere que dijo Ana María Sánchez, que estuvo invitada en la temporada anterior, y ella decía una cosa del carajo, y es que enseña mucho. Ah, sí, claro. Digo, es entender la pedagogía Uno enseñando aprende. Exacto, que hay una retroalimentación. Exactamente, es una cosa circular, el conocimiento creo que está en movimiento y en esa medida quien entienda eso, pues se da cuenta que el beneficio, digamos que es recíproco. En ese sentido, ¿usted cómo ve el tema de las técnicas? Ahorita lo mencionó, pero pasamos por ahí. Las técnicas, digamos, volviendo a la analogía anterior, a la metáfora, usted decía el martillo y el serrucho. Creo que esos también son las técnicas. ¿Qué tan peligroso o qué tan útil es acercarse a las técnicas y agarrar de todas las técnicas y luego armar uno lo de uno? ¿O cómo la ve usted? O sea, si usted tuviera la posibilidad de volver a armar su camino, ¿cuál sería su relación con las técnicas teniendo la experiencia y la información que tiene hoy en la cabeza? Yo creo que sería el mismo que he recorrido. O sea, al principio uno está abierto a todo, una ansiedad por eso que tú dices, recoger de todo. Pero uno con el tiempo y con la experiencia uno va decantando. Yo ponía también como ejemplo, siguiendo como este juego de metáforas o de analogías, ¿no? O sea, yo uso el martillo, pero si me martillo, si me machuco, yo o lo aprendo a manejar mejor o lo descarto, ¿no? Y yo creo que con las técnicas es un poco eso. Yo he pasado por muchas cosas, no pretendo con esto decir que es que soy muy erudito, no, pero he pasado por muchas cosas y lo que hablábamos al principio, lo que hago es reducir, cada vez me doy cuenta que hay unas que no puedo manejarlas todas, sino que hay unas que me funcionan mejor, se acomodan más a mi, no sé, a mi criterio, me funcionan mejor. Entonces me voy quedando con esas, ¿no? Y por eso decía, ahorita yo creo que mi técnica es muy elemental y está muy apoyada en Stanislavski, pero no con eso pretendo decir que sea lo único. A mí me funciona, y me funciona si yo estoy haciendo algo, como digo, no sé cómo llamarlo, es que a veces las palabras también lo engañan a uno y le ponen trampas, pero digamos, uno interpreta personajes normales. Pues normales no quiere decir que no tengan conflictos y tal. Terrenales. Terrenales, ¿no? Ahora, si ya yo voy a hacer un teatro o una cosa por allá experimental o yo no sé, pues eso ya habrá otras maneras, pero no es el tipo de actuación que a mí me interesa. O sea, a mí me interesa, no sé si vale la expresión, pero me interesa la actuación humana. Okay. Seres humanos. Yo soy humano y represento humanos. Claro, puedo representar un animal y lo he hecho en juegos, en obras infantiles. Dios. Pero son animales que se comportan como humanos. Un poco lo de Disney, ¿no? Que uno dice, ay, sí, el ratoncito, el conejo, tal. Pero en el fondo son seres humanos. Se humanizan, claro. Se humanizan los personajes. Entonces, si nos movemos en ese campo de lo humano, entonces el comportamiento debe ser a partir de lo que es la conducta humana, que como decía al comienzo, hace un rato, está motivada por emociones, sentimientos. Entonces eso a mí me funciona perfecto y es tratar de... Todos somos actores, todos actuamos motivados por diferentes causas que llamamos emociones, sentimientos, tal. Lo que yo tengo que hacer, entonces, cuando voy a representar un personaje, que obviamente no soy yo, soy otro personaje, sea de ficción o sea histórico o lo que sea, es meterme un poco en el subconsciente de ese personaje, saber o imaginar qué sentía, qué pudo sentir, qué lo movía, qué lo movió a actuar o a hacer algo así. Tengo una anécdota que la he contado muchas veces, pero no está de más volverla a contar. Hace muchos años, a mí todo me pasó hace muchos años, me invitaron o me propusieron hacer un pedófilo. Vale decir que en aquella época, como digo, hace muchos años, yo tengo 2 hijas ya adúlteras,
en ese momento eran 2 niñas de 7, 8 años. Y todo el mundo me dice, uy, pero es que un pedófilo, la gente te va a odiar y la gente no sé qué. ¿Y cómo hace? Uy, no, eso es tenaz. Y yo decía, sí, es tenaz, pero pues un reto. Y entonces yo me planteé, porque como te digo, y a mí, y eso no es presunción, es que me pasa de real. Las cosas difíciles me seducen, sobre todo en el tema pues de la actuación. Y yo decía, que sí, carajo, ¿cómo hago? Sí, tengo que hacerlo. Pero uno debe defender no la actuación de su personaje en términos de defender, digamos, Su proceder. su proceder, lo depravado, no, sino entenderlo. ¿Por qué una persona mata a otra? ¿O por qué una persona roba? ¿O por qué una persona es el caso, por ejemplo, del pedófilo? ¿Por qué? Entenderlo Bueno, más que estar de acuerdo con él. Sí, no Claro. se trata de estar de acuerdo, pero entenderlo para no Juzgarlo. juzgarlo, exactamente. Entonces, bueno, me gusta la anécdota porque es que eso me dio una enseñanza ahí sobre el tema de la actuación. Y yo dije, ¿cómo hago? Yo había leído un tiempo atrás una novela que, pues no sé, ahorita, en ese tiempo se conocía mucho, que se llama Lolita, que es precisamente la historia de un pedófilo. Okay. Que es la historia, no me la sé muy al detalle, hace mucho tiempo, pero es un niño, digamos, yo me imagino, no recuerdo, 7 años, 8 años, una cosa así, que se enamora, pues un amor a los 7 años no es un amor erótico, pero yo lo viví, yo creo que todos lo vivimos. Todos. Una niña linda que uno se enamora, y él ve una niña linda, claro, y se enamora, o sea, es un amor casi casto, digamos, yo no sé. Y la niña, de pronto la mamá dice, bueno, ya nos vamos, no sé qué, papá, y los separan, están como en un jardín, con una cosa muy bonita, y eso fue lo que a mí me quedó de la novela, ¿no? La niña se la llevan, a él se lo llevan, y él no vuelve a ver a la niña, pero le queda la imagen, la obsesión de esa niña como una frustración. Y entonces él empieza a buscar a esa niña por todas partes, empieza a buscarla. No estoy diciendo que esa sea la novela, esa fue mi lectura de la novela. Y entonces la busca y nunca la encuentra. Pero el tiempo pasa, el tipo crece, se hace adulto, pero su problema no lo supera. O sea, él sigue enamorado de esa niña. La niña. Entonces él, siendo ya un hombre adulto, sigue buscando niñas. Ay, pucha, ¿Sí? claro. Porque quedó con esa, le quedó esa vaina y le quedó. ¿Sí? Y ya adulto, ya con otra formación mental, otra deformación mental, entonces ya él trata de suplir esa carencia buscando niñas. Creo que se casa con otra mujer que tiene una niña y termina él con la niña. Pues no la niña original, sino esta otra niña. La hija de la mujer. La hija de la mujer. Algo así es la novela, ¿no? Entonces yo me planteé esto y dije, claro, y ahí encontré la clave. Yo en esa época ya era un hombre adulto, ya tenía 2 hijas, y dije, pero yo soy un niño. Okay. Y me metí en la cabeza que yo era un niño. Entonces yo decía, mi espíritu, mi alma, mi sentimiento es de niño. Yo soy un niño de 7 años. Con una niña de 7 años. Con una niña de 7 años. Claro. Lo que la gente va a ver y lo que la gente vio fue un adulto pervertido. Pero yo no me sentí sucio porque yo me sentía niño. Entonces yo miraba a las niñas y buscando a mi niña, pero yo era también un niño. Lo que pasa es que no se veía, pues mi cuerpo ya era de adulto. Sí, usted sabía qué estaba haciendo. Entonces yo creo que algo así, pues eso, digamos, eso es una técnica, es una manera pero siempre basándome en los sentimientos, en las emociones. El amor, que como digo no era erótico, pero era amor, pero el empaque de uno de viejo, pues no lo va a ver como, ay, tan tierno. Tan tierno tan tierno el viejo, tanto el viejo. Claro, no es para... ¿no? Pero uno no se siente sucio. Y así hay muchas cosas, ¿no? Pero perdón, Víctor, hago un paréntesis, porque es que hay una vaina con eso. Ayer nada más estaba viendo un análisis que hacía un señor gringo de la imposibilidad que hoy
tienen ciertos actores de hacer ciertas cosas por la cantidad como de juicios que hay. Más allá de entrar en esos temas polémicos y enredarnos la vida con cosas que pues, son discusiones, yo creo que en este punto de la vida, si no hay flexibilidad, infértiles. Y es que, entonces, por poner un ejemplo, que para no sé qué producción había un personaje que era un transexual. Entonces tenía que hacer de una persona transexual. Y entonces entra la vaina en, pero si los actores somos actores, el tipo un poco decía, entonces, si solo lo puede hacer un transexual, quiere decir que el transexual no puede hacer un personaje heterosexual. Y entonces, ¿dónde queda la ficción? ¿A dónde voy con esto? Que argumentar en la lógica de un actor para construir ese universo de ese pedófilo que usted dice que interpretó, ese es el camino. Pero con ese camino no quiere decir ni que esté justificando, ni mucho menos avalando lo que hace una persona tan aberrada. No, al contrario, es el camino creativo para darle verdad a algo y darle un sentido desde mi quehacer. Y a veces siento que los espectadores les falta generosidad y a veces se meten mucho en el cuento, que también es una cosa muy bonita, pero peligrosa en cierta medida, con esa vaina. ¿Cómo acepta usted ser un pedófilo? Pues es que necesitamos hablar de lo que pasa en la vida, en la ficción, precisamente, en el mejor de los casos, para ser preventivos con ciertas situaciones que probablemente salvan a ciertas personas de estar envueltas en escenarios pues desastrosos, y también de hablar de la condición humana, que pues no siempre es buena. O sea, sabemos que los humanos somos lo que somos. Claro, O sea, pues que aquí hay dos campos, digamos. Uno, yo estoy hablando de la actuación. sí. En el caso del pedófilo o de cualquier otra cosa, un criminal, un ladrón, en fin. Yo no estoy conestando el crimen, ¿no? Digo, yo tengo que ser honesto con mi personaje, porque el personaje, yo estoy casi seguro, y eso pues lo explica mejor la psicología que yo, la gente que hace algo cree que lo hace bien. Mira, no es casual que, por ejemplo, algo que hemos escuchado muchas veces de sicarios, generalmente jóvenes, que se encomiendan a la Virgen para matar a alguien. Ajá. O sea, si yo siento que va a hacer algo malo, no me encomiendo a la Virgen. O es que la Virgen también es una pervertida, ¿cómo es la vaina? No, pero dice, Virgencita, que yo logre matar a eso porque le voy a dar una casita a mi madrecita. Exactamente. Entonces no estamos con eso diciendo que ser sicario sea bueno. No, pero el sicario, aún sabiendo que lo pueden matar, que puede pagar cárcel, siente que está haciendo una buena obra. Estoy seguro, por supuesto, no estoy en la cabeza de ellos. Esta gente las torres gemelas, esos tipos sabían que se iban a matar, pero ellos, es lo que yo he leído, lo que conozco, lo poco que conozco, no se sacrificaron por locos o porque estaban drogados, no, pues, bueno, si estaban drogados no sé, pero... No, pues no se preparan para hacer eso tanto pero tiempo. se preparan para eso porque creen que es un acto heroico. Claro. ¿Sí? Y ellos, estoy seguro que así como a uno le cuentan de los héroes, de nuestros héroes, de nuestra historia patria, que se inmolaron, que se sacrificaron, que yo no sé cuánto, ¿no? Y todavía hay gente que lo hace, ¿no? Pues es porque sienten que están haciendo un acto noble, heroico, algo que los hace trascender. Entonces, una película, una obra cualquiera, una producción, pues es decir, debe mostrar los pros y los contras de algo, y la gente, si es una cosa bien hecha, la gente se forma juicios, ¿sí? Pero una cosa es que uno se forme juicios sobre algo y otra cosa es que tenga prejuicios. Y de verdad pues, sí, podríamos seguir pedaleando, y hay muchas cosas que, pues, de las que se pueden hablar siempre, pero este episodio puntualmente ha tenido una ruta muy particular. Bueno, pues que cada uno tiene una naturaleza diferente, y cada persona trae cosas diferentes, entonces al final creo que estoy cayendo en decirle a todos, oiga, gracias, es que con usted es especial, y no, con todos es especial. Claro, porque somos cada uno un universo, y no, pues si tú, el tiempo, como decían, lo permiten, y la audiencia, cuantas veces
quieras y se pueda. Claro, no los vamos a aburrir tampoco, pero... Vamos a una pero temporada podemos Víctor hacer Hugo Morán, la saga. la saga de Víctor Hugo. Pero, hermano, yo le agradezco No, mucho muchas por su gracias a tiempo, ti. por su disposición y por No, muchas que de una gracias. vez quede abrochado para que hagamos una segunda tanda. Claro, y con más puntualidad. No, Digo, no, no no, me la refiero al puntualidad no es tiempo, necesaria. no me refiero al tiempo como algo, no, es que hay que ponerle límites, no límites, no sé, como áreas, porque es que son demasiadas cosas. Pero es que hay una cosa, Víctor, que hay que entender y es, yo se lo digo hoy a mis 37 años. Uy, ¿cómo está de viejo? Sí, no, ya estoy cucho, lo que pasa es que, bueno, hay procedimientos. Mentiras, en la vida real, a mis 37 años, yo pienso dentro de 10 años, cuando tenga 47, si llego a esa edad, es que echar para atrás y ver todo esto, hermano, es que es un lujo, es que es usted, es Consuelito, es César Mora, es todos estos actores de Bayona, Fernando Arévalo, Patrick Delmas y todos los que han pasado y los que van a pasar. Hermano, esto es un momento yo hago esto realmente para mí. Y este combo que está acá se sube al bus desde el mismo lugar. Es un regalo que nos estamos haciendo nosotros. ¿Qué pase con esto? Del putas, que pasen muchas cosas, pero a lo que voy es, para nosotros esto es una memoria y una cosa realmente sentida que, que por eso siempre echamos flores, por eso siempre no queremos poner límites, no queremos poner, es que vamos a hablar de esto, no, es poder compartir estas cosas y volverlas memoria, porque uno tiene grandes conversaciones en un café, en un ascensor, en no sé qué, pero todo eso se evapora como la vida. Este rato que estuvimos, por lo menos quedó registrado y eso es muy grato y eso es a lo que le apunta a uno, no Y sé. para uno también, ¿no? Pues no sé cómo tus otros invitados, pero para mí ha sido muy satisfactorio y gratificante porque es la posibilidad de hablar uno de sus cosas, como tú dijiste, y yo lo reitero, con honestidad, no pretendo enseñar nada ni saber más que nadie, no, simplemente compartir experiencias que para mí son reales, o sea, son, y por supuesto fundamentales, son parte de mi vida. Víctor, muchas gracias, muchas gracias. Y a todos tus colegas y el combo, gracias a todos y a los que están allá al otro lado viéndonos. Y a toda la gente que nos acompaña. Y que nos sigan acompañando y acompañando a este hombre que es talentoso y muy prometedor. Hasta ahora no he hecho nada, pero en el futuro No he sí. hecho nada, pero promete. Víctor, gracias. No, a ti. De verdad, muchas gracias.